Bueno, Raúl, gracias por venir a echar un rato conmigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Por favor, Raúl, bueno, Priori arranca hace muchos años, en la década del 60, ¿no? En Ramos Mejía. Exacto, exacto, sí. Comienza como un pequeño taller metalúrgico en el año 1967 en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, como muchos pequeños talleres de tornería, que fue una época de industrialización en el Gran Buenos Aires, una etapa de sustitución de importaciones. Entonces se fabricaba todo en este país. Los que tenemos algunos años nos acordábamos que, bueno, las motos, en fin, vehículos, era todo fabricado acá. Entonces todo eso había pequeños empresas que abastecían de distintos componentes, que podrían ser insumos, que se podía ser envases, plásticos, en fin, bueno, acá mismo en Chivilcoy también surgió una gran cantidad de empresas desde esa época. Y bueno, así surge como un pequeño taller de tornería que comienza mi padre y sí, y en el fondo de la casa, como era la mayoría de los tallercitos en esa época. ¿Tu padre nació acá en Chivilcoy y se fue allá a Ramos Mejía? Claro. ¿Cómo fue? Mis padres de Chivilcoy, nacidos en Chivilcoy, se casaron y se fueron a Buenos Aires, bueno, en búsqueda de otras perspectivas económicas, y bueno, toma un gran auge esa industrialización, como te decía, del Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires en esa época era todo quinta, era toda una parte suburbana. Y de pronto, en el término de prácticamente 10, 15 años, fue algo impresionante lo que creció por el mismo crecimiento también que había de la economía, ¿no? Era una época en donde había otro desarrollo, ¿no? En Argentina, estamos hablando de una Argentina agroexportador, ganadero, en el mundo se exportaba grano, ¿no? Claro, en esto da para, la verdad, una charla muy larga, sí, ¿no? Había una sustitución de importaciones, como digo, entonces había mucho más empleo industrial que el que hay ahora. Hoy hay más un empleo de servicios, entonces en ese sentido había empleo más calificado, de mayor oficio. Por eso, por ejemplo, la escuela industrial, imaginémonos que en el año 50 aproximadamente, imaginémonos semejante escuela industrial para Chivilcoy. Eso quiere decir que había un proyecto de país industrial. Sí, sí. Y funcionando a pleno durante muchos años la escuela industrial como semillero de futuros empleados o empresarios, bueno, en fin, lo que cada uno elija su camino. La verdad tengo un recuerdo, aprovecho para comentar un excelente recuerdo de esa época de la escuela industrial. Sí, qué escuela. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Vos naciste acá en Chivilcoy o allá en Ramos? Yo nací en Ramos Mejía, más precisamente en Lomas del Mirador, y también junto a mis hermanas. Tengo 3 hermanas, una mayor, 2 menores, y bueno, hice la primaria también en Ramos, y en el año 74, por razones en fin, particulares, de situación, de inseguridad, aunque parezca mentira en esa época, mis padres deciden volver a Chivilcoy, que nosotros tenemos muchos familiares acá. Y para mí venir a Chivilcoy en esa época era venir al paraíso. Cada 3 meses veníamos, estaba la estación norte, y bueno, veníamos en el tren de la antigua estación norte. Y bueno, en el año 74 volvimos a Chivilcoy y, en fin, trasladaron, la verdad que ahí lo toma mi padre el Rodrigazo. Ahí tenemos tantas historias en el medio, y él hace un pésimo negocio al vender, porque vende a plazo, lo toma el Rodrigazo y termina perdiendo
termina perdiendo la mitad de los bienes. Bueno, y ahí comenzamos, si quieres te cuento un poquito más. Sí, por favor. Para darle dinámica. Bueno, y ahí fuimos acá en un tallercito, acá por la zona de esta zona, acá, Rodríguez Peña. En Rodríguez Peña. En Rodríguez Peña, 31, en el galpón de Bruno. Entonces, bueno, o sea, ahí alquiló mi papá un galponcito y bueno, empezamos a rehacer. Ahora, ¿qué pasa? Ahí toma, en esa época, en el año 76, cambia la política económica, comienza una una etapa... importación. Nosotros pasamos de la zapatilla Flecha y la moto Puma o Zapucay, pasamos a encontrar en la plaza principal Honda, Yamaha, vehículos Toyota, marcas que desconocíamos absolutamente. Bueno, todo eso también tuvo un costo para la industria. En un par de años, lo que se fabricaba acá venía todo de afuera. Y bueno, por consiguiente, una desocupación descomunal y una crisis económica como la que recurrentemente vivimos por traer de afuera tantas cosas. Que había una muy buena industria, acá se hacían excelentes, por ejemplo, máquinas, herramientas, se hacían excelentes máquinas, herramientas. Hablemos que la pobreza estaba en el orden del 5%, hoy está en el 40%. Así que imaginémonos que, yo siempre digo, yo viví en otro país. Sí. Un país donde la gente cuando trabajaba silbaba, claro, por ejemplo. Claro. Donde mi hijo, el famoso mi hijo el doctor, claro, sin C, sí, mi hijo el doctor, que era poder aspirar a que la generación siguiente pueda estudiar y pueda tener otro futuro, un futuro distinto quizá al del oficio. Seguro. Es interesante, ¿no? Porque estamos hablando no solamente una historia familiar, la tuya, como muchos emprendedores de aquella época, sino historia argentina, ¿no? Recordamos en el 76 un cambio de gobierno y con ello trajo distintas situaciones económicas que para algunos era favorablemente por el desarrollo de otras marcas, como nombraste vos anteriormente, Honda, Mitsubishi, pero a la vez una falta de trabajo importante, que es lo que también se ve en la actualidad, ¿no? Esto es muy interesante, porque yo era muy chico, tendría aproximadamente, yo soy del 61, así que tendría 14, 15 años. Uh-huh. Entonces empiezo a ver la debacle de la industria en general, por supuesto dentro de lo que podía, dentro de mi pobre análisis que podía llegar a tener, o mi humilde análisis. Entonces yo me preguntaba cómo puede ser que una persona que trabaja, en el caso de mi padre, ¿no? Una persona que trabaja, que no tiene, que va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, que no hay, ¿cómo puede ser que no tenga trabajo y que no le vayan bien las cosas como él? Y mientras tanto había gente que iba a Miami en esa época. Por 2 pesos, el famoso DM2 era. Bueno, hay una película que recomiendo a los televidentes que se llama Plata Dulce, que es excelente y retrata muy bien esa época. Excelente, insisto, Plata Dulce es maravillosa para mí. Es perfecta para cómo vivió una pyme, cómo vivió ese proceso financiero y lo que era para las pymes o las industrias y para el empleo. En este caso, fabricar. Bueno, me viene un montón de recuerdos de esa hermosa película. Vos decís, mi modesto análisis con 14 años, ¿vos creés que el chico de 14 años de hoy tiene la misma mentalidad de aquella época o tiene un poder distinto analítico? No lo sé. No estoy en condiciones de poder evaluar
Seguramente hay gente más preparada que yo para eso. Sí sé lo que el análisis que hacía, que digo, ¿cómo puede ser que una persona se funda trabajando? Esa era mi gran pregunta. Claro. ¿Cómo fundirse trabajando? Y ese fue, yo siempre tuve pasión por la lectura. Y esa pasión por la lectura me llevó a leer de todo hasta que logré descubrir en ese camino apasionante de la lectura la economía política. Y la economía política es la que determina el bienestar o no de la población. Depende determinadas políticas económicas, se beneficia a un sector y determinadas políticas económicas se beneficia a otro sector. En este caso, cuando hablábamos de este tiempo, se beneficia al sector financiero. Era mucho más fácil poner el dinero a plazo fijo que trabajar. Claro. Entonces el negocio era absolutamente financiero, no muy distinto a lo que hemos vivido hasta no hace muchos años atrás. Entonces era mucho más fácil, no era necesario trabajar, era especulación absoluta. Bueno, acá había, puedo hacer nombre, estaba una financiera que era Formofin, por ejemplo, que estaba en la esquina frente a la Escuela 6, y bueno, que de hecho dejó un tendal cuando quebró, porque esto era insostenible. Claro. Y dejó un tendal de gente, quebró, y bueno, gente que ponía su dinero en plazo fijo y pensaba que se podía trabajar de rentas, de plazo fijo. Bueno, esa es una política económica, por ejemplo, neoliberal. Yo tengo una inclinación más desarrollista. Es interesante. En esa época, en los 70, Chivilcoy era un pueblo de quintas. Exacto. Muy distinto a lo que es ahora. Exacto. Sí. ¿Y cómo funcionaba una financiera en aquella época? Bueno, Porque ¿sabías la historia de Formofin? No. Ah, bueno, muy interesante. Bueno, no era la única, pero lo de Formofin fue famoso. Es más, tenía familiares, pues no el caso nuestro, nosotros estábamos refundidos. Sí. Mi padre tuvo que vender hasta la casa para poder pagar unos créditos por 2, 3 maquinitas que había comprado. Entonces, antes que lo remate el banco, prefirió vender. La podría haber puesto como bien de familia, podría haber hecho alguna cosa. Sin embargo, en ese momento existía una palabra que se utilizaba mucho culturalmente, que era honestidad. Claro. Hoy ya se dejó medio un poco. Entonces, no, la honestidad sobre todas las cosas. Y ahí es donde decide vender y queda propiamente este tallercito, que sigue siendo un pequeño taller, seguía siendo un pequeño taller, queda prácticamente en la ruina. Estuvo un año cerrado con las máquinas con telas de araña, propiamente, porque no había demanda. Todo lo que nosotros fabricábamos para otras fábricas se importaba. Ahora, en el mientras tanto, había otros los que hacían determinados servicios, que iban a Miami. El DM2. El DM2 era muy interesante esto porque... ¿Por qué DM2? ¿De dónde viene? El dólar era tan competitivo, ficticiamente, por supuesto, que quienes iban a Miami decían, ¿cuánto vale este televisor? Tanto. Bueno, deme 2. Entonces, todo era por doble, compraban por doble. Por supuesto que es imposible tener una moneda de esas características, ¿no? Pero bueno, el famoso, esto también podés googlear y ver que de dónde sale el DM2 y te va... Sin mirar al 2x1, ¿no? Sí, no recuerdo esa parte del 2x1. No, las ofertas, ¿no? del 2x1, pago 1 y me dan 2, algo similar. Esto era por una cuestión, ya te digo, pero era ficticio. Claro, sí. De alguna manera era como en este momento nosotros estamos viendo como desde Chile, Uruguay, países vecinos, pasan a la frontera y compran
bueno, el auge que hay en Mendoza es extraordinario a través de chilenos que compran por la mitad de precio lo que vale en su país. Sí. También es ficticio eso, Sí. Lo mismo combustible, cargan combustible acá y es ficticio. El turismo argentino está muy barato a comparación con otros países. Y sí, venir acá, por supuesto, es algo... sí. Ahora, esto favorece de algún punto, pero a cierto sector, lo que venimos hablando, a la Argentina, ¿no? Esto concentra. Esto hace que concentre de alguna manera, volviendo a ese tipo de política financiera, concentra la riqueza en sectores que aquellos que venden dólares, sus productos en dólares, bueno, posiblemente quizás tengan un beneficio, pero bueno, perjudica a la gran mayoría. Y volviendo a lo que te contaba, bueno, esto llega al año 83, tantas crisis, en el año 83 hay una devaluación y una fuerte devaluación, eso hace que vuelva, que otra vez los productos importados sean caros, entonces vuelve la rueda de la producción de la industria a fabricarse, vuelve la rueda del mecanismo, ¿no?, de producción. Y ahí, bueno, justamente mi papá fallece muy joven, 57 años, producto de tantas vicisitudes, ¿no? Tener una pyme en Argentina con 50 y pico de años, la verdad que a veces la salud se cobra. Sí. Se cobra. Y además el promedio de vida en aquella época era distinto. Se cobra porque es mucho estrés, y más viniendo de tantas situaciones negativas, ¿no? Emociones también, todo eso a la larga la salud se cobra en la mayoría de los casos, ¿no?, o en muchos al menos. Bueno, y ahí es donde yo con mi papá, ya te digo, 83, yo tendría 20 años aproximadamente, 22 años, bueno, me tuve que hacer cargo de la empresa. La empresa, que vuelvo a decir, era un tallercito. Claro. Y, en fin, tenía hermanas muy pequeñas y bueno, a darle para adelante, ¿Varón? ¿Eras el único único varón? Sí, una hermana mayor, Teresa, y después 2 hermanas menores, Sandra y Andrea. ¿Cómo fue ese momento? ¿Sentiste la responsabilidad de tener adelante un hogar? Terrible responsabilidad. Terrible. Era como decir, a rey muerto, rey puesto. Claro. Entonces, bueno, acá alguien tiene que llevar las cosas. Yo ya trabajaba, siempre me gustó trabajar desde muy chico, por lo menos me inculcaron el trabajo desde muy chico, te hablo desde los 10 años, y muchas veces en las vacaciones, siempre cuento una anécdota. Si tenemos tiempo. Sí, por favor. ¿Tenemos tiempo? Sí. Siempre cuento una anécdota donde, como vuelvo a mi pasión por la lectura, entonces le digo a mi papá, en esa época salían enciclopedias semanales, ¿no?, fascículos. Entonces se llamaba Vida Animal. Bueno, yo, pasión, cuando veía Vida Animal, digo, entonces, papá, digo, vos sabés que salió un fascículo, Vida Animal, una enciclopedia muy linda, digo, ¿me la podés comprar? Sí, cómo no, ningún problema, toma, acá tenés la escoba, barré el taller todos los días, así, y yo te compro el fascículo toda la semana. Claro. Así, por lo menos, era, a mí, en mi caso, siempre todo a través del esfuerzo. Claro. Todo a través del esfuerzo. Y esto que todavía la tengo, por supuesto, esa enciclopedia, después de 50 años. Y digo que todo a través del esfuerzo. Y esto era un desafío más, una enorme responsabilidad y un desafío más. Por supuesto que yo estaba, como decía San Martín, como los indios.
estaba con lo opuesto. Sí, Pero bueno, el enorme desafío y las ganas de trabajar y de ir para adelante. Eso fue una de las cosas que más me... Y así fue. ¿Y eso a qué edad fue? Y ¿Más yo o tenía menos? 22 años. No, lo de la enciclopedia. Ah, La y anécdota yo que contás. tendría 10 10 años, años. aproximadamente. Sí, 10 años. Sí, sí. Y antes, esta cultura del trabajo desde muy pequeño no se cuestionaba por la edad, ¿no? Más allá por supuesto, de que trabajas con tu padre, pero no se cuestionaba como ahora. Es más, me viene otro recuerdo más. Yo tendría 8 años, muy chiquito, 7, 8 años, y mi papá me pone en un banquito. En esa época venían los cajones que hoy vemos pack. En esa época eran cajones, todavía hay, me parece, cajones de cerveza, si no me equivoco, Sí, sí, de sí. plástico. En De esa plástico, época claro. venían los cajones de Coca-Cola o de cerveza, venían de madera. Ah, Entonces me acuerdo que mi papá me ponía en un banquito de eso, y me ponía en un tornito a hacer unas cositas muy sencillas. Y yo pienso hoy que la verdad que inconsciencia poner a un chico tan pequeño en una máquina que no dejaba de ser un torno, sí. chiquito, pero era un torno, pero era, para mi papá lo estoy viendo, era como proyectarse él y el orgullo de ver que yo estaba haciendo unas cositas en el torno. Ah. Pero bueno, hoy lo pienso y debe haber lugares donde se debe hacer, porque nosotros a veces miramos solamente la punta de la nariz, que es nuestro círculo, pero hay un interior, hay otros lugares donde muchas veces hay muchos chicos muy pequeños que siguen trabajando de esa manera, ¿no? Desde la cultura familiar. Sí, sí, sí. Sí, seguramente te vas al norte, en aquella zona. Y quizá no tan lejos, pero en algunos pueblitos de campaña del interior de la provincia de Buenos Aires no me extrañaría que hasta el papá en algunos casos lo ponga a soldar o lo ponga al hijo como una forma también de formarlo en el oficio. Sí, sí, sí. No lo descarto. Bueno, el trabajo rural es muy común, ¿no? Que desde muy pequeño ayuden a los padres o a los hermanos mayores a distintas tareas del campo. En el 83, aproximadamente fallece tu padre, te hiciste cargo del taller y, bueno, tomaste la responsabilidad de llevar adelante un hogar. ¿Cuándo nace Priori Agropartes? Bueno, para eso falta mucho. Voy a tratar de no aburrir, ¿no? No, por favor. Ahí lo primero que es decir, bueno, salir de esta, porque la verdad que se debía hasta el asfalto, se debía todo, Claro. absolutamente todo, porque no es solamente hacerse desde la carga emocional de hacerse cargo del sustento de una familia, también están las obligaciones. Obligaciones financieras, la falta de trabajo, no tomé un crucero con viento de cola, era sangre, sudor y lágrimas, Sí, sí. absolutamente. Bueno, pero insisto, con un fuerte propósito de trabajo y de ir hacia adelante, ahí van las cosas de a poquito mejorando, hasta que nosotros nos mudamos en el año 93 a un galpón en la calle Yapeyú, donde estamos ahora, al 511. Siempre en base a créditos. Es más, recién había salido la convertibilidad y todos me decían que estaba loco porque había tomado una parte de crédito en dólares porque era la única forma que podía. Y otra parte habían financiado la parte vendedora. Pero bueno, no tenía alternativa. Digo, yo me juego, si no, no puedo. La famosa la falta de capital cuando uno arranca prácticamente, ¿no? Cómo formar capital. Bueno, en base a crédito.
y siempre el crédito fue bastante escaso acá. Y ahí, bueno, comenzamos ahí, después incorporamos, eso fue un hito, después en el año 97 incorporamos el primer torno CNC. Para quienes no saben, un torno CNC es un torno comandado digitalmente. Digamos, desde la máquina de escribir, me sale esta analogía, desde la máquina de escribir a la PC, claro. Una cosa así. Entonces nosotros estábamos con tornos como máquina de escribir y pasamos a la PC. Entonces estos tornos, estas máquinas, nos dan a nosotros la posibilidad de mayor productividad, mayor precisión, y bueno, también fue una inversión muy grande, pero también nos dan un salto competitivo. Eso nos permite en la región, te diría que fuimos de los primeros en la región de tener este tipo de máquinas. Excepto, si no me equivoco, creo que Metalúrgica Luján en esa época creo que ellos tenían algunas máquinas primero. Pero en la zona, te diría, al menos en Chivilcoy, creo que fuimos, si no los segundos, calculo yo, tercero. Bueno, eso nos dio una gran, ya te digo, competitividad. Y ahí, después viene la crisis del 2001. El 2001 fue terrible. Volvemos a este péndulo, el péndulo argentino, el famoso péndulo. Sí. Expansión, implosión, expansión, implosión. Y en el 2001, bueno, llegó un momento donde no pagaba nadie. Claro. Teníamos acreencias, pero bueno, se había cortado la cadena de pagos. Así de sencillo, había un 25% de desocupación. No nos olvidemos que llegamos al trueque. Sí, gente que se olvida de eso. Sí, sí. Y aparte, con una moneda que si bien tenía un respaldo por el gobierno, pero no tenía valor, como el Patagonia y el ECOP. Por supuesto, por ejemplo, y todos los demás, los que nos olvidamos, ¿no es cierto? El ECOR, el COP, y tantas monedas, cuasi monedas, que nos olvidamos, que aparte no las quería nadie. Esa era la realidad. Te la daban, pero era papel pintado. Bueno, eso llega también, fue una crisis muy grande, financiera, no económica, ¿no? En nuestro caso, fue financiera, porque bueno, se había cortado la cadena de pago. Justamente ayer, que recuerdo a Julio Nicieza como un gran empresario de Chivilcoy y de esa época, aprovecho para recordarlo, como un emblema de los empresarios también de Chivilcoy, con gran empuje. Bueno, volviendo a Julio Nicieza, no nos olvidemos que él fundó 3 empresas, que era Supertap, en Baril y Nicieza y Taberna, ¿no? Y en el caso nuestro, como te comentaba, bueno, en el 2001 fue un shock, que recuerdo también que Julio Nicieza decía que Nicieza y Taberna tenía 3 meses de vida en esa época. Mira. Claro. De acuerdo financiero, según el cálculo que él tenía, cálculo que había sacado económico financiero, tenía 3 meses de vida. Fíjate lo que en el estado en que estaban las pymes, las empresas en general. Imagínate para una pyme pequeña. Bueno, como siempre, el péndulo de evaluación, vuelve la expansión. Bueno, de pronto, en una brisa empezamos a trabajar de una forma terrible. Con 3 turnos. La verdad que es muy difícil trabajar de esa forma, porque uno no sabe cuál es el término medio. Y siempre el empresario, a partir de todo esto, termina esperando cuándo viene el próximo golpe. En vez de pensar en producir, en invertir, en expandir, en crear empleo, que ese es el fin de la empresa, tiene que estar pensando permanentemente a ver cuándo viene el próximo golpe. Entonces hace que termine muchas veces especulando, o termine muchas veces su empresa quebrando por una crisis, porque lo toma con crédito. Y tampoco sin poder disfrutar el proceso, porque estás siempre esperando a lo malo en lugar de esperar lo bueno. Claro, se pierde la potencialidad. Se pierde ese potencial emprendedor privado
que bueno, el empresario toma riesgos, toma decisiones diariamente, proyecta, se entusiasma, tiene una gran fuerza de voluntad para sobrellevar obstáculos. Bueno, todo eso a veces, a veces no siempre, estas crisis lo que hacen, insisto, es retrasar y le quita potencialidad. Entonces cuando veo esto digo, bueno, acá va, ¿cuándo viene la próxima crisis? Estamos hablando ya año 2003, trabajando a pleno, 2005. Digo, ¿cuándo va a venir la próxima crisis? Porque esto ya es recurrente. Digo, nosotros tenemos que estar preparados con algo propio para poder sobrellevar esa crisis, la próxima crisis. Tenemos que tener un producto propio, al menos que nos permita a nosotros separarnos y tener otra pata donde apoyarnos. Ahí es donde decimos, bueno, ¿fabricar qué? Porque la verdad es que fabricar se puede fabricar cualquier cosa, pero ¿qué? Entonces, bueno, empiezo a analizar un poco las variables y digo, bueno, algo que no compita con los chinos, número 1, algo que no compita con los brasileros, número 2, y algo que nosotros que podamos por nuestra infraestructura pequeña, pero que podamos abastecer. Estamos dentro de la pampa húmeda y bueno, empiezo a ver que la maquinaria agrícola, fundamentalmente la parte sembradoras, tiene un gran desgaste por su mismo tipo de trabajo y una gran innovación permanente y constante, y estaba dentro de un ámbito en su más de 90% son pymes nacionales, al revés de cosechadoras. Claro. Las cosechadoras están en manos de 2 o 3 corporaciones, entonces es mucho más difícil competir en ese ámbito, en ese rubro. Bueno, así que fue que empezamos a fabricar un pequeño estudio de mercado, algo muy sencillo, preguntar, asentar, tomar notas, y ahí, bueno, comencé a hacer los primeros planitos, a buscar los primeros proveedores, y empezamos con una lista de artículos muy sencilla, que superaba la docena, apenas ahí. Y bueno, eso fue en el año 2009. Y recuerdo que salimos nosotros, fue una época de sequía el 2009. Claro. Y yo no tenía ni idea que había sequía. No sabía. El bicho de ciudad. Y bueno, entonces nos decían, dice, pero ustedes saben, salen a vender, si no cae una gota de agua acá. Y bueno, estuvimos 3 meses con un vehículo dando vuelta por toda la provincia de Buenos Aires, y no pudimos colocar un solo repuesto. Mira. Porque no había demanda. Claro. Un poco lo que está pasando un poco ahora acá, la situación, ¿no? Creo que está mucho peor esta sequía que hubo. Sí, porque ya tercer campaña consecutiva. Sí, ¿no? Y eso fue en mayo del 2009, y recuerdo que en julio fue el primer pedido de un agente de Lincoln, Sanín, no me voy a olvidar nunca, nos hace un primer pedido interesante. Entonces, yo digo, si esta persona pide, es porque otras pueden pedir. Claro. Así es muy sencilla para mí ese análisis. Otras también pueden estar interesados, o sea que esto funciona. Y ahí empieza a moverse, empiezan a caer algunos pedidos, muy poquitos, bueno, de ahí empezamos a incorporar artículos. Bueno, y ahí se va expandiendo otras marcas, empezamos a incorporar otras marcas, y después se da en el 2013 otro hito también. Yo siempre tuve desde muy jovencito, una de mis ilusiones era exportar. No sabía qué, porque a los 17, 18 años que voy a hacer, pero exportar el trabajo argentino. Y ahí es donde voy en una misión comercial, viajo a Bolivia, en una misión comercial, a Santa Cruz de la Sierra, y veo una gran
un gran interés por los productos argentinos y repuestos para sembradoras fundamentalmente. Y bueno, desde ese año, ya hace 10 años, comenzamos a exportar y ya son 10 años prácticamente ininterrumpidos que tenemos una partecita de nuestra producción va a Bolivia, y el año pasado también comenzamos también a exportar también algo a Uruguay. Bueno, eso también fue. Y después, bueno, comenzamos, esto se sigue, porque es la verdad que esto es, uno va buscando permanentemente oportunidades de negocios. Claro. Y ahí es donde en el año 2017-2018 nos pide un productor si podíamos hacerle una reparación de un tren de siembra. Sí, cómo no, sí lo podemos hacer. Y ahí pensé, digo, si siempre el mismo criterio, si esta persona necesita, hay miles de sembradoras que tienen el mismo problema y necesitan lo mismo. Así que ahí empezamos a trabajar fuertemente directamente sobre el productor para ofrecerle el servicio de reparación de cuerpos de siembra, algo que no existe, prácticamente no existe. Y la verdad que estamos teniendo de esto ya hace 3-4 años, y estamos teniendo un muy buen desarrollo. Le estamos poniendo mucho esfuerzo, mucho trabajo, muy buenas respuestas por parte del productor, más en esta época, donde cambiar una sembradora, sumado a los valores hoy de toda la tecnología y lo que trae la sembradora, el reacondicionamiento de la sembradora es una alternativa muy buena, porque al productor le permite sembrar con su propia sembradora, que ya la conoce, bien en condiciones, y esperar la oportunidad de inversión de una nueva máquina para otra oportunidad. Y estamos teniendo, la verdad, que una excelente respuesta por parte de los productores. Supiste buscar en cada crisis una oportunidad, ¿no? Que eso, bueno... Sí, eso es verdad. Es difícil, ¿no? De buscar una persona que empezaste desde muy joven, bueno, sabiendo el oficio, pero cómo fue mutando, ¿no? Lo tuyo. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, lo hablamos a veces con el equipo que me acompaña. Y aprovecho para mencionar que estoy acompañado de un excelente equipo de personas, de colaboradores y colaboradoras, excelente, la verdad, un orgullo. Y bueno, lo hablamos eso porque no sabemos el devenir de esto. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, ya que hacemos el reacondicionamiento, le podemos agregar tecnología, ofrecer tecnología al productor. Nosotros tenemos que ser un solucionador de productividad hacia el productor agropecuario. Claro. Ahí es donde hacemos alianza con Plantium. Sí. Plantium es un excelente equipo para aumentar la productividad de la siembra. Es tiempo ahorrado absolutamente. Y bueno, infinidad de premios, entonces buscamos un socio de alguna manera, no somos socios, ¿no? Pero buscamos un partner de alguna manera que vaya alineado con nuestra pretensión y nuestro propósito de calidad, responsabilidad, en fin, esos valores que nosotros no negociamos, son innegociables. Aparte, una alianza estratégica, ¿no? Le sirve a Plantium y le sirve a ustedes, ¿no? Sí, absolutamente. Plantium es excelente, una pyme argentina que está en Villa Constitución, excelente por su calidad, sus premios, reconocida nacional y mundialmente, que aporta parte también de su producción, y con una inversión permanente en tecnología. Es impensado lo que hace Plantium. Y es una pyme argentina. Y para nosotros es de enorme orgullo que nos hayan dado la posibilidad de trabajar juntos. Recién estamos comenzando. Esto hay que trabajar, hay que estar permanentemente, hay que
demostrarle al productor todo lo que hay detrás. En esto es clave el servicio técnico también. Vende cualquiera. Claro. La cuestión es que detrás haya un soporte, más en estas cuestiones que no son económicas, ¿no? Son inversiones importantes. Bueno, así que estamos en todas estas cuestiones que nos tienen bastante entretenidos. ¿Llegaste a vender algún insumo o algún servicio sin saber de qué manera poderlo solucionar y después ir buscando la solución en la marcha o siempre fuiste preparado? No, nosotros en este caso, en el caso de Plantium, lo primero que hicimos fue incorporar, mejor dicho, a un técnico, incorporar a un técnico que es Darío, una excelente persona y muchacho, para, lo primero, tener un soporte técnico. Claro. Y después vendemos. Entonces, con capacitación también, clave que tenga capacitación, va periódicamente a fábrica, a Plantium, para capacitaciones, donde tiene que aprobar cursos. Afortunadamente es muy inteligente, muy capaz y le está yendo muy bien en los cursos. Para nosotros es una tranquilidad. Y usted también en Priore tiene una sala muy linda donde se capacita el personal. Bueno, esa es otra de las cosas donde nosotros también hacemos muchísimo hincapié en la capacitación permanente. Trabajo en equipo, organización industrial, procesos también, ventas, en todos los órdenes de competencia. Yo mismo también tomo cursos y me capacito permanentemente para estar a la altura de los desafíos que vienen y que van a venir. Ahora, en el 2013 tomaste una decisión importante que fuera la de exportar en un país, en una situación económica difícil, ¿no? En ese entonces. La exportación, hoy por hoy, quizá, no sé, la exportación quizá no sé hasta qué punto muchas veces convenga, porque por el tipo de liquidación que se hace, uno exporta dólares, pero dan pesos, pero bueno, la exportación hay que verla como una parte del negocio, del negocio, y quizás no toda exportación es bueno, según los manuales con que cada uno estudie, dicen que es bueno tener una partecita como para diversificar, tampoco quizá todo que sea exportación. Pero para nosotros, bueno, es un ingrediente más que nos ayuda y bueno, es un ingrediente más, como te digo, tenemos de todo. También nosotros, no te olvides que hacemos trabajo para terceros, o sea, fabricamos piezas originales o a medida para terceros, para agroindustria, por ejemplo, Agrale, Yacto, empresas de maquinaria agrícola, agroindustrias en general de la región. Nosotros también fabricamos piezas para ellos a pedido. Y eso también a nosotros es otra pata más dentro del rubro de actividades que hacemos. Estamos diversificados. Eso nos da mayor estabilidad, musculatura, digamos, claro, de alguna manera, ¿no? Sí, porque no te quedas con un solo ingreso, sino buscar la manera de tener distintos soportes. Y quizás esto también tiene que ver un poco con cuándo va a llegar la crisis, ¿no? Estar preparado para lo que viene. Sí, yo creo que no se trata a veces de que la empresa, muchas veces se puede pensar que la cuestión es cuantas más empleados tenés, mejor empresa tenés, o cuanto más facturas, mejor te va. Y no es tan así, no es tan así. O sea, tener más personal no implica tener una empresa más sana. Quizá implica más complejidad y más gastos y también menos eficiencia. Por eso hay que trabajar muchísimo en la eficiencia, en la productividad, en la mejora de procesos, que es donde nosotros venimos haciendo mucho hincapié. Una
pequeña, una pyme, puede ser una muy buena empresa. Yo estoy convencido y vamos sobre ese camino. De ser una pequeña empresa, pero muy eficiente sobre los números, sobre la administración, sobre los procesos, sobre la venta, los procesos comerciales, sobre las innovaciones. Y yo creo que no es necesario ser grande para ser una buena pyme. Así que y trabajar en equipo, por supuesto, un buen ámbito de armonía. ¿Te diste cuenta en el transcurso de los años el progreso de tu empresa o se fue dando un poco como consecuencia seguramente de tu trabajo y del equipo, pero ¿pudiste ver el cambio de todos estos años? Yo en mi caso particular no es algo que lo veo, que lo observo y estoy mirándolo permanentemente, sino que lo observo como un proceso. No sé si, a veces, bueno, sí, puede ser, pero muy excepcionalmente, pero se sorprende mucho más quien no conoce que lo que me sorprendo yo. Pues, ¿será que uno ya lo tiene naturalizado? En mi caso yo ya lo tengo naturalizado y me parece que es parte del proceso de crecimiento. La verdad que no me detengo en eso, no. Me gusta más hacia adelante a mirar, a hacer. Cuando comienza el año o cuando finaliza, planificar, bueno, de aquí dentro de 12 meses quiero llegar hasta tal meta o no, o lo que va surgiendo durante los siguientes meses. No, nosotros tenemos un plan de capacitación, un plan comercial, un plan de desarrollo también, donde tenemos metas que vamos corrigiendo de acuerdo a la coyuntura, a veces de la macro y a veces también del tiempo. Pero sí, por supuesto, siempre con un plan, una estrategia de corto, mediano y largo plazo. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde queremos estar este año? Dentro de 2 o 3 años y dónde vamos a estar dentro de 5 y te diría probablemente hasta 10 años en algunos aspectos. Algo que es mucho más ambicioso, pero sí, eso. Sin estrategia se puede progresar igual, pero con estrategia más ordenado. ¿Hubo algún reproche hacia tu padre cuando eras joven con el negocio que vos me dijiste que se equivocó en ese entonces, que bueno, casi tuvo fundida el taller? ¿Hubo algún cierto reproche en ese momento? ¿De mío hacia mi padre? ¿Tuyo, de la familia, del entorno? No, en absoluto, no, al contrario, fue una víctima, al contrario. No, en absoluto, fue una víctima absolutamente de un sistema perverso que lo único que buscaron fue concentrar la riqueza y beneficiar al sector financiero. Cuando digo al sector financiero es a los bancos, claro. Muy sencillo, claro. Y al 1% que sin trabajar se llevan el sacrificio de millones de personas. Eso lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro eso. Raúl, recordabas a la escuela industrial. ¿Qué anécdota, por ejemplo, se te viene a la memoria de aquella época? Y yo me acuerdo, por ejemplo, Taller. Taller era un hormiguero. Mecánica, en esa época, el taller no recuerdo bien ahora, pero habría 10 profesores y era un constante ruido de máquinas andando, se hacían morsas, se hacía esto, se hacía lo otro, se hacían infinidad de cosas, los chicos trabajando en las distintas máquinas. Era algo, qué sé yo, para mí era maravilloso eso, ver
el nivel de actividad que había en la escuela. Lo veo con mucha nostalgia eso, mucha nostalgia, sí. Sí. Es más, lo hablamos a veces con los chicos, les comento, porque hay muchos chicos jóvenes que no conocieron esta realidad de la escuela industrial, por ejemplo. Y cuando lo comento, me miran sorprendidos porque, bueno, quizá en algunos casos vivieron otra realidad, ¿no? Bueno, era un país industrial. Era un país, hoy nosotros nos hemos convertido en los últimos 40, 50 años en un país más de servicios que industrial. Esa es la realidad. Y más ahora con la globalización. ¿Con la? Globalización. Sí, sí, es posible, pero bueno, en el orden geopolítico, no me quiero meter en temas que no son de esta conversación, pero en el orden geopolítico mundial, a Argentina le toca ser un proveedor de materias primas. Claro. No puede fabricar absolutamente nada que no esté autorizado por un orden mundial, ¿no? O sea, los productores de manufacturas son determinados actores dentro del mundo. Eso, me gusta mucho la política, no tengo participación activa, pero me gusta entender también un poco la política mundial y la geopolítica, y también la política nacional. Yo creo que esto tendría que ser algo para todos interesante, ¿no? Porque nos evitaría más de un dolor de cabeza, ¿no? Raúl, hablaste de la escuela industrial, cómo ha cambiado, ¿no? Todos estos tiempos la manera de trabajar del país. Y con toda tu experiencia, con toda tu trayectoria, ¿un asesoramiento técnico o de servicio hacia otras empresas no se te ha pasado por la mente? ¿De qué tipo? De brindar tus servicios de asesoramiento. Ya que ha cambiado la manera de trabajo, ¿no? No solamente de vender los insumos y todo lo que ofrece Priori, sino también tu asesoramiento, tus servicios como toda tu trayectoria te lleva, ¿no? Desde muy chiquito. Bueno, ahí ya sería quizá una parte de... No sé si lo interpreto bien, la pregunta, si es correcta. Eso ya es una parte quizá, habría que ver cómo. Eso ya sería como una consultoría. Una consultoría, exactamente. Sería como una consultoría. Es más, hasta he hecho alguna carrera y cursos de consultoría para entender a las pymes desde afuera. Eso me ha servido mucho para mirarme interiormente. Una pata, digamos, de la empresa, ¿no? Sí, habría que encontrar el tiempo un poco. Claro. Pero de hecho lo que nosotros, y mira, y esto lo comento, es muy reciente en la Universidad de Luján, gracias a una cordial invitación de Paola Corrao. Las chicas, el curso de Administración de Empresas, Paola es profesora en la materia de Teoría de las Organizaciones. Entonces, sabe cómo nosotros trabajamos, cuál es nuestra cultura de trabajo en la empresa. Claro. Entonces nos invita a exponer. Es muy breve, pero me parece que es rico para compartirlo. Entonces nos invita a exponer. Me invita a exponer, a ver, dice Raúl, cómo se manejan en la empresa. Que vos puedas demostrar. Bueno, preparé un PowerPoint, la verdad que con mucho cariño. Me gusta muchísimo el ambiente universitario. Nunca cursé, pero me encanta. Yo no tengo formación estudiantil. Pero me encanta el ambiente universitario. Y bueno, así que preparé algo con mucho cariño. Bueno, les mostré cuál es nuestra cultura sobre los valores, sobre la confianza fundamentalmente. Y las chicas quedaron
muy enganchadas. Entonces digo, bueno, las invito a que nos visiten, a que esto que vengo a mostrar, ¿por qué no van y ustedes mismas lo comprueban? Si quieren, están invitadas. Hablan con parte del personal, de los colaboradores, del equipo, y bueno, le hacen las preguntas que ustedes quieran. Bueno, así que con gran satisfacción vinieron un grupo de ellas, junto con Paola, y estuvieron reunidos con 2 integrantes de nuestro equipo. Y bueno, muy contentas, muy satisfechas porque vieron que lo que se presentó lo percibieron, escucharon testimonios directos, y aparte de eso les pedí una devolución, si era posible, que nos den una devolución. Y de hecho recibimos una devolución, hasta ahora recibí una de Eliana, muy linda, muy, la verdad que hermosa, sobre lo que percibió, lo que vio, lo que vio la transformación de cómo se puede trabajar en equipo en una pyme en Chivilcoy. En esto quiero hacer hincapié, si me permitís. Sí. Es importante, existe la posibilidad de trabajar en equipo, en un ambiente colaborativo, productivo. Hay métodos. Muchas veces se escuchan muchos lamentos, se escuchan renegar, y existen otros caminos. Nosotros lo hemos transitado, ya comenzamos con esto desde hace 10 años, y la transformación es maravillosa. Y tiene que venir de arriba hacia abajo. No puede ir de abajo hacia arriba. Esto tiene que ser una decisión absolutamente de trabajo en equipo. Hay que invertir, hay que trabajar, hay que cambiar la mente, hay que cambiar la cabeza, y hay que trabajar de otra manera, y los resultados son extraordinarios. Extraordinarios. Nosotros tenemos consultores que nos han ayudado en eso también, y bueno, muy agradecidos. Y bueno, es un camino de ida maravilloso. Claro. Uno se imagina siempre al empresario que está en todas las cosas, a ver, ¿qué faltó? Faltó papel, falta tóner, falta esto. La verdad que eso no es el papel del empresario. No, aparte esos son los detalles que... Eso es el esclavo, claro. pero hay un concepto cultural de que el empresario tiene que estar en el medio de todo y tiene que decidir todo, y no es así. El empresario tiene que estar en las decisiones estratégicas. El 80% de su tiempo, el empresario tiene que estar en las cuestiones estratégicas de la empresa, y el 20% en lo operativo. Pero en lo operativo en serio, no en lo operativo si le falta tóner a la impresora, en cuestiones verdaderamente que sean relevantes para la empresa. Y después ese 80%, que es clave, tiene que estar pensando cómo crear valor en su empresa, cómo hacer mejores negocios para la empresa, para hacerla más sustentable, para poder pagar mejores remuneraciones y mejores empleos de calidad. Se puede hacer, y bueno, nosotros damos testimonio de eso. ¿Cómo ves Priori de acá a 5 años? Mucho más profesionalizada, con un equipo muy bien formado en la toma de decisiones. Cuando digo toma de decisiones, es un equipo, gente que pueda tomar responsabilidades y decidir por cuenta propia con un criterio colaborativo y un buen criterio, sin necesidad de que tenga que estar Raúl en el medio. Eso es una de mis... es una estrategia aparte, ¿no? Y en ese vamos trabajando en ese camino, voy trabajando en ese camino. Muy buen equipo, tenemos mucho para hacer, mucho. Y tenemos excelente equipo de colaboradores. Así que bueno, lo vamos a lograr, no tengo dudas. Se nota que tenés una visión muy clara de tus objetivos.
Sí, hay que trabajar duro, un propósito y una visión clara y trabajar duro en el objetivo. Y sabiendo que hay idas y vueltas también, ¿no? No se puede ser tan exitoso de que pensar que siempre es hacia arriba. Raúl, muchas gracias. Gracias a vos, muy amable.